Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos va a ayudar a analizar el significado de algunas palabras. El tema es raíces griegas y latinas, número 1. Cuando hablamos de raíces griegas y latinas, hacemos alusión a etimología. La etimología es una disciplina que se encarga de estudiar el origen y el significado de las palabras. Vuelvo a repetir, la etimología es una disciplina que se encarga de estudiar el origen y el significado de las palabras. Clases anteriores hemos tratado sobre la estructura de la palabra, cómo está formada la palabra. Tenemos que recordar un poco para poder entender este tema. La parte esencial, el núcleo de la palabra es la raíz. También tenemos al prefijo. El prefijo se ubica antes de la raíz. Y el tercero es el sufijo. El sufijo se ubica después de la raíz. Muy bien, estamos recordando de las partes más importantes de las palabras: raíz, prefijo y sufijo. Vemos que nos dice: muchas palabras del español provienen de las raíces griegas o latinas. Algunos vocablos de esas lenguas actualmente son usados también como prefijos y sufijos. Vuelvo a repetir: prefijo se ubica antes de la raíz, sufijo se ubica después de la raíz. En esta lámina nos dice que algunas raíces griegas y latinas se utilizan como prefijos y sufijos. El latín y el griego son lenguas que nos legaron su riqueza y su valor, porque nos han permitido ampliar nuestras posibilidades expresivas para llamar las cosas por su nombre. El español tiene mucha influencia de las lenguas griegas y latinas. Muchas palabras que nosotros utilizamos en el español tienen origen griegos y origen latinos. El día de hoy vamos a ver algunas palabras, las más usadas. Dice: mamá, en esta fotografía estoy con Ana. Sus lentes son muy gruesos. ¿Podemos publicarla? La mamá le responde: no, porque a tu hermana no le gusta publicar fotos. Mira, en esta foto, tú sales sonriente. Acá tenemos un ejemplo bien bonito. Fotografía, la palabra que está de color amarillo. Fotografía se forma de dos raíces griegas: foto, que significa luz o de luz, y grafía, que significa grabar. Ahora sí vemos los ejemplos.
tenemos ejemplos de a raíces griegas. Primero vamos a ver la raíz, su significado y un ejemplo de cada uno. Vemos el primero: geo, bio, biblio, antropo, grafía, cromo, cracia, gono. Geo, ¿qué significa? A ver, una palabrita que empieza con geo, o que tiene la raíz geo. A ver, recordamos. Profe, ya lo tengo. Por ejemplo, geometría, ¿no? Geometría. Muy bien, a ver. Yo sé que el profesor de matemáticas les ha explicado qué significa geometría. ¿Cuál es el origen etimológico de geometría? Muy bien. El día de hoy lo vamos a hacer para los que no saben. Y los que ya saben, me ayudan, por favor. Geo significa tierra, ¿ya? Geo significa tierra. Muy bien. Bio, bio, ¿qué significa? Bio significa vida. Biblio significa libro. Antropo significa hombre. Grafía significa arte de escribir, por ejemplo, caligrafía, ¿no? Cromo significa color. Cracia significa gobierno. Gono significa ángulo. Ahora vemos los ejemplos de cada uno. Por ejemplo, ahí está. Tenemos geo, que significa tierra. Y una palabrita con geo. Toda palabra que tiene como raíz geo va a significar tierra, ¿sí? En su significado va a estar involucrado la palabrita tierra. Por ejemplo, geometría, ¿no? ¿Qué significa geometría? Medición de la tierra. ¿Se dan cuenta? Geometría, medición de la tierra. Porque geo significa tierra y metría significa medición, metro, etc. Muy bien, seguimos. Biblio, que significa libro. Toda palabrita que tiene biblio va a significar libro. En su significado va a tener la palabrita libro. Por ejemplo, biblioteca, lugar donde se guardan los libros, ¿no? Ahí tenemos un ejemplito bien bonito. La que sigue, antropo, significa hombre. Su ejemplo es antropología. ¿Qué significa antropología? A ver, ¿quién sabe? Antropología significa estudio del hombre, ¿ya? Recuerda, ¿eh? Antropología significa estudio del hombre. Toda palabrita que termina en logía significa estudio, tratado. Antropología. Antropo, hombre. Logía, estudio. Estudio del hombre, ¿no? Muy bien. La que sigue, caligrafía. Como ya les dije, arte de escribir. Cromo significa color. Acá nos dice policromo. Policromo. ¿Qué significa poli? Poli significa varios. Cromo significa color. Entonces, policromo significa varios colores, ¿no? Muy bien. La que sigue, gobierno. Gobierno significa, cracia significa gobierno. Ahí vemos el ejemplo, democracia. ¿Qué significa democracia? Gobierno del pueblo, ¿no? Muy bien. Mesocracia, por ejemplo. Mesocracia. Gobierno de las clases medias. Muy bien. Gono significa ángulo.
Ahí tenemos la palabrita hexágono. ¿Qué significa hexágono? Hexa significa 6, ¿no? 6. Gono significa ángulo. Hexágono significa algo que tiene 6 ángulos, ¿no? Muy bien. Seguimos. Muy bien, seguimos viendo algunos ejemplos de raíces griegas. Primero tenemos raíz, significado, ejemplo. En raíz tenemos caco, cardio, cito, derma, agro, zo, homo y acro. A ver, vemos qué significa. Caco significa malo, ¿sí? Cardio significa corazón. Cito significa célula. Derma significa piel. Agro significa campo. Zoo significa animal. Homo significa igual. Acro significa altura. Ahora vemos los ejemplos. Recuerda, toda palabrita que tiene como raíz cardio significa corazón, ¿ya? Por ejemplo, la palabrita cardiología. Logía significa estudio, ¿sí? Logía significa estudio tratado. Cardio más logía, ¿qué significa? Estudio del corazón, ¿no? Cardiología, estudio del corazón. Muy bien. Cito significa célula. Toda la palabrita que tiene como raíz cito va a significar célula. Por ejemplo, citoplasma. Parte de la célula, ¿no? Citoplasma, parte de la célula. Derma significa piel. Toda palabrita que tiene como raíz derma significa piel. Vemos el ejemplo, dermatitis, dermatitis. Toda palabrita que termina en itis significa inflamación, ¿ya? Toda palabrita que termina en itis significa inflamación. Dermatitis significa inflamación de la piel. Muy bien. Seguimos. Agro, campo. Ahí tenemos el ejemplo. Agricultura. Agrónomo. Relacionado con campo, ¿no? Muy bien. Zoológico. Lugar donde podemos encontrar varias clases de animales. Muy bien. Homo significa igual. Homófono. A ver, ¿qué significa? Vamos a analizar, ¿ya? Homo significa igual. Fono, ¿qué significa? Ah, profe, recuerdo algo. Fono significa sonido. Muy bien, entonces, homófono significa igual sonido, ¿ya? ¿Se recuerdan las palabras homófonas? Palabras que tienen igual sonido, ¿no? Muy bien. Acro significa altura. Acrofobia. Fobia significa miedo, ¿ya? Temor. Acro significa altura. Acro más fobia, ¿qué significado adquiere? Miedo a las alturas. Acrofobia, miedo a las alturas. Muy bien, entonces repetimos todos en casita para poder memorizar los significados, ¿ya? Caco, malo. Cardio, corazón. Cito, célula. Derma, piel. Agro, campo. Zoo, animal. Homo, igual. Acro, altura. Muy bien. Raíces latinas. A raíz, significado, ejemplo. Vemos primero las raíces. Aqua.
api, audit, fili, filus, frater, multi, canis y vis. Son algunos ejemplitos de raíces latinas. Ahora vemos su significado. Aqua significa agua, ¿ya? Aqua significa agua. Eso es de origen latín. Pero de origen griego, agua significa hidro, ¿ya? Muy bien. Api significa abeja. Audit significa oído. Fili significa hijo. Frater significa hermano, compañero. Multi significa mucho. Canis significa perro. Bis o bi significa dos. Ahora vemos los ejemplos. Ya les dije, toda palabrita que tiene aqua va a significar agua, ¿no? Por ejemplo, acuático. Animal que vive en el agua, ¿no? Animal que vive en el agua, acuático. Api significa abeja. Ahí tenemos el ejemplo, apicultura. Apicultura significa cultura para criar abejas. Filicida. ¿Qué significa filicida? A ver, todos atentos. ¿Qué significa filicida? A ver, todos atentos, muchachos. ¿Qué significa filicida? Filicida significa ser que mata a su hijo, ¿no? Porque fili significa hijo, sida significa muerte, ¿ah? Toda palabrita que termina en sida va a significar muerte. Frater significa hermano, fraternidad. Ahí tenemos la palabrita, el ejemplo. Multi significa mucho. Ahí tenemos el ejemplo. Multimillonario, por ejemplo. Multimillonario. Persona que tiene mucho dinero. Canis significa perro. Ahí tenemos la palabrita canino. Bis significa dos, ¿no? Dos. Ejemplo. Ahí tenemos la palabrita bicicleta. Muy bien, ahora vamos a resolver algunos ejercicios para recordar el significado de algunas palabritas que hemos tratado en las láminas anteriores. Dice, señala el significado de las siguientes raíces. Vemos el primero. El primero es acro. ¿Qué significa? Largo, base, ancho, altura o distancia. A ver, recordamos qué significa acro. Les voy a dar una pista para que se recuerden, ¿ya? Por ejemplo, la palabrita acrobático. Acrobático. O acrofobia, ¿no? A ver, recordamos todos, profe, ya lo tengo. Acro significa altura. Muy bien. Acrofobia, por ejemplo. Miedo a la altura. Muy bien está. Acro, altura. Algia. Toda palabrita que termina en algia significa, atentos todos, ¿ah? Significa dolor, ¿ya? Les vuelvo a decir, toda palabrita que termina en algia, algia es el sufijo, significa dolor. Por ejemplo, cardialgia. Cardialgia, ¿se recuerdan de cardio? Cardiología. A ver, cardio significa corazón, ¿no? Y si digo la palabrita cardialgia, ¿qué significará? Dolor del corazón. Muy bien. Otra palabrita,
Cefalalgia, cefalalgia. Cefalalgia significa dolor de la cabeza. Entonces, algia significa dolor. Seguimos. Etno. ¿Qué significa? Territorio, gente, brisa, raza o tierra. A ver qué significa etno. Esto lo hemos tratado en la lámina anterior. Etno. Profe, etno significa raza. Muy bien. Por ejemplo, etnología. Ciencia que estudia las razas, ¿no? Ahí tenemos a raza, etno. Fagos o fago, ¿qué significa? Caminar, comer, saltar, pelear o correr. A ver, ¿qué dicen ustedes? Les ayudo, ¿ya? Fago significa comer. Por ejemplo, antófago. Ser que se alimenta o ser que come flores, ¿sí? Antófago. Muy bien, seguimos. Esto sí es sencillo, ¿ah? A ver, esto es sencillo. Fobia, ¿qué significa? Viaje, retraso, angustia, miedo, dolor. ¿Qué significa? A ver, todos los que prestaron atención de seguro que ya saben el significado. Fobia significa miedo, ¿no? Muy bien, está, miedo. Hidro. ¿Qué significa? Tierra, agua, aire, fuego, humedad. A ver. Hidro significa agua. Muy bien, está, agua. Siguiente, bio. Esto es regalado para ustedes, ¿ah? Bio. ¿Qué significa? Animal, vida, estudio, planta, gen. A ver, ¿qué significa? Profesor, bio significa vida. Por ejemplo, biología, ¿no? Ciencia que estudia los seres vivos. Cardia o cardio. Cardiólogo, por ejemplo, ¿ya? Cardiólogo. Persona que estudia el corazón, cardiólogo, ¿no? Tienen que recordarse, toda palabrita que tiene cardia o cardio significa corazón. Ahí está, corazón. Muy bien, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la clase Zoom. Por favor, a memorizarse el significado de las raíces.